Capítulo 10. Promesas duras. La vida del rey David no pudo ser mejor. Recién coronado, la habitación donde estaba su trono olía a pintura fresca, y el arquitecto de su ciudad trazaba nuevos barrios. El arca de Dios estaba localizada dentro del tabernáculo. Plata y oro desbordaban los fondos del rey, y los enemigos de Israel mantenían su distancia. Los días en que tenía que eludir a Saúl eran recuerdos distantes. Pero algo removió uno de ellos. Un comentario quizás hizo renacer una nueva conversación. Quizás una cara familiar lo condujo a una antigua promesa. En medio de su nueva vida, David recuerda una promesa de su viejo amigo. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. La confusión arrugó las caras en la corte de David. ¿Por qué preocuparse por el hijo de Saúl? Esta es una nueva era, una nueva administración. ¿Quién se preocupa por la vieja guardia? David. Y lo hace porque recuerda un pacto que hizo con Jonatán. Cuando Saúl amenazó con matarlo, Jonatán buscó salvarlo. Jonatán tuvo éxito, y entonces le hizo este pedido a David. Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo, y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 14 y 15. Jonatán efectivamente muere, pero el pacto de David no se cumple. Nadie hubiera pensado dos veces que él no cumpliría con su promesa. David tiene muchas razones para olvidar el voto hecho a Jonatán. Los dos eran jóvenes e idealistas. ¿Quién mantiene una promesa de la juventud? Saúl fue cruel e implacable. ¿Quién honra a los niños minusválidos? David tiene una nación que gobernar y un ejército por dirigir. ¿Qué rey tiene tiempo para asuntos menores? Pero para David, un pacto no es un tema menor. Cuando catalogue al gigante al que David se enfrentó, asegúrese de que la palabra promesa sobreviva en su corta lista. Seguramente aparece en la mayoría de las listas de aquellos que quieren desafiar al Everest. El esposo de la mujer deprimida conoce el desafío de una promesa. Como diariamente ella se tropieza con una oscura neblina, él se pregunta qué le ocurrió a la muchacha con la que se casó. ¿Usted puede mantener una promesa como esa en el tiempo? La esposa de un marido tramposo se interroga lo mismo. Él está de vuelta y le pide disculpas. Ella está herida y se pregunta, ¿rompió su promesa? ¿Debo mantener la mía? Los padres se han hecho este tipo de preguntas. Los padres de hijos pródigos, padres de fugitivos, padres de minusválidos y discapacitados. Incluso los padres de hijos saludables se preguntan cómo mantener una promesa. Los momentos de la luna de miel y las noches tranquilas están enterrados bajo montañas de pañales sucios y noches cortas. Las promesas entre las flores de primavera se marchitan en los días grises del invierno. Parecen tener las medidas de Gulliver en nuestra vida liliputiense. No escapamos a su sombra. David parece no intentó escapar. Encontrar a un descendiente de Jonatán no parecía fácil. Nadie en el círculo de David conocía a uno. Los consejeros le preguntaron a Siba, un ex servidor de Saúl, si conocía a algún sobreviviente de la familia de Saúl. Y fíjese muy bien en la respuesta. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Siba no menciona el nombre, solo describe que el muchacho es lisiado. Sentimos una renuncia ligera y velada en sus palabras. Tenga cuidado David, él no es, ¿cómo decirlo?, apropiado para el palacio. Debería pensar dos veces en mantener su promesa. Siba no da detalles sobre el muchacho, pero el cuarto capítulo de Segunda de Samuel sí. La persona en cuestión es el primer hijo de Jonatán, Mefiboset. ¡Qué nombre tan importante! ¿Necesita ideas sobre cómo llamar a su hijo recién nacido? Pruebe con Siba y Mefiboset, se destacarán en la clase.
Cuando Mefiboset tenía 5 años, su padre y su abuelo murieron en manos de los filisteos. Conociendo su brutalidad, la familia de Saúl se encaminó a las colinas. La niñera de Mefiboset lo secuestró y huyó. Luego tropezó y el niño se rompió ambas piernas, lo que lo convirtió en un lisiado de por vida. Los sirvientes que escaparon lo llevaron a través del río Jordán a un pueblo inhóspito llamado Lodebar. El nombre significa sin pasturas. Imagínese una zona poco rentable del desierto de Arizona. Mefiboset se escondió allí, primero por temor a los filisteos y después por temor a David. Recopile los tristes detalles de la vida de Mefiboset. Legítimo heredero del trono, victimizado por una caída, dejado discapacitado en tierra extranjera donde vivió con temor a la muerte, victimizado, aislado, incapacitado, inculto. ¿Está usted seguro? Insinuantes réplicas de Siba. ¿Está seguro de querer a alguien como ese niño en su palacio? David está seguro. Los sirvientes conducen una alargada limusina a través del río Jordán y golpean en la puerta de la choza. Le explican su presencia allí. Cargan a Mefiboset en el auto y lo introducen en el palacio. El niño supone lo peor. Se hace presente ante David con el entusiasmo de un preso de un pabellón de la muerte que entra en la habitación donde le colocarán la inyección letal. El niño se inclina con gran temor y dice: ¿Y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 8 al 10. Más rápido de lo que usted pueda decir Mefiboset 2 veces, es ascendido de Lodebar a la mesa del rey. Adiós oscuridad, hola a la realeza y a los bienes. Note que David pudo haber enviado dinero a Lodebar. Con un envío anual durante su vida hubiera cumplido su promesa, pero le dio a Mefiboset más que una pensión. Le dio un lugar en la mesa real. Fíjese atentamente en el portarretrato colgando sobre la chimenea de David. Verá al graduado de la escuela secundaria de Lodebar sonriendo sinceramente. David sentado en el trono, en el centro, flanqueado por varias de sus mujeres. Justo enfrente, el bronceado y bien parecido Absalón. A la derecha, cerca de la extremadamente bella Tamar, bajando en la hilera, al lado del estudioso de Salomón, verá a Mefiboset, el nieto de Saúl e hijo de Jonatán, inclinado sobre sus muletas y sonriendo como si hubiera ganado la lotería de Jerusalén. Lo que efectivamente ocurrió fue que el niño que no tenía piernas con que pararse tenía todo por lo que vivir. ¿Por qué? ¿Porque impresionó a David? ¿Lo convenció? ¿Lo coaccionó? No, Mefiboset no hizo nada de eso. A David lo movió una promesa. El rey actúa con amabilidad, no porque el niño lo merezca, sino porque la promesa es duradera. Para más pruebas, siga la vida de Mefiboset. Se recuesta en el bastón y desaparece de las escrituras durante 15 años o algo así, y vuelve a la superficie entre el drama de la rebelión de Absalón. Absalón, un rebelde y perverso chico, fuerza a David a escapar de Jerusalén. El rey huye en desgracia solo con unos pocos y fieles amigos. Adivine quién está entre ellos. ¿Mefiboset? Pensé que usted supuso eso. Pero no es él. Siba sí. Siba le dice a David que Mefiboset se ha puesto del lado del enemigo. David no responde. La historia progresa. Absalón perece y David retorna a Jerusalén, donde Mefiboset le da al rey otra versión de los hechos. Lo encuentra a David con una barba descuidada y la ropa hecha trizas, con la apariencia de una persona afligida. Siba le explica, lo había abandonado en Jerusalén y sin lugar en un caballo tuvo que viajar. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Siba o Mefiboset? Uno está mintiendo, pero ¿cuál? No lo sabemos. No lo sabemos porque David nunca lo pregunta. Y no lo pregunta nunca porque no le interesa. Si Mefiboset dice la verdad, se queda en el palacio. Si miente, se queda en el palacio.
Su lugar allí depende no de su comportamiento, sino de la promesa que hizo David. ¿Por qué? ¿Por qué David es tan leal? ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser tan leal? Si fuese posible preguntarle a David cómo cumplir su promesa gigante, nos llevaría de su historia a la de Dios. Dios establece el estándar para mantener un pacto. Como Moisés les dice a los israelitas, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dios hace promesas y nunca las rompe. La palabra que en hebreo se utiliza para pacto es veri'it, que significa un solemne acuerdo de fuerzas vinculadas. Su irrevocable pacto corre como un hilo escarlata a través del tapiz de las Escrituras. ¿Recuerda su promesa a Noé? Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra, cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris. Génesis capítulo 9 versículos 11 al 14. Cada arco iris nos recuerda el pacto de Dios. Curiosamente, los astronautas que han visto el arco iris desde el espacio cuentan que está formado por un círculo completo. La promesa de Dios está igualmente intacta y no tiene fin. Abraham puede hablarle sobre las promesas. Dios le dijo a su patriarca que contar las estrellas y contar sus descendientes sería el mismo desafío. Para asegurar el juramento, Dios le hizo cortar a Abraham por la mitad varios animales. Para sellar el acuerdo, en el este antiguo, el hacedor de promesas pasó por entre animales muertos divididos por la mitad, ofreciendo encontrarse con el mismo resultado si rompía su palabra. A medida que el sol caía y se volvía oscuro, Abraham vio el humo y la llamarada de una hornilla pasando por entre las mitades de los cadáveres. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham ese día y dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículos 17 al 18. Dios toma las promesas muy en serio y las sella en forma dramática. Considere el caso de Oseas. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios le encomendó casarse con una prostituta llamada Gomer. Si su profesión no le dice nada, quizás su nombre sí. Oseas obedeció. Gomer dio a luz 3 niños, ninguno de los cuales era hijo de Oseas. Gomer abandonó a Oseas por una vida equivalente a la de una prostituta que se contrata por teléfono en un club nocturno. Pero lo más degradante aparece en una subasta, donde los hombres ofrecen dinero, como ocurría con los esclavos. Los hombres pequeños la hubieran rechazado, no Oseas, que saltó en la subasta, compró a su mujer y la llevó a su casa nuevamente. ¿Por qué? Aquí está la explicación de Oseas. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata. Oseas capítulo 3 versículos 1 y 2. ¿Necesita una imagen de cómo se mantiene una promesa a Dios? Mire a Oseas, cómo compra y lleva de vuelta a su mujer. Observe la hornilla que pasaba quemándose entre los animales. Mire el arco iris, o mire a Mefiboset. Usted nunca ha sido presentado como Mefiboset en Lodebar, pero podría. Recuerde los detalles de su desastre. Él era el legítimo heredero del trono. Fue victimizado por una caída y discapacitado. Quedó en tierra extranjera, donde vivió el temor a la muerte. Esa es la historia suya. ¿Usted no nació como el hijo del rey? ¿A usted no lo dejaron inestable a causa de un tropiezo de Adán y Eva? ¿Quién entre nosotros no ha vagado por las arenas secas de Lodebar? Pero luego vino el mensajero del palacio, un maestro de 4º grado,
un amigo de la escuela secundaria, una tía, un predicador de la televisión. Ellos llegaron con noticias importantes y una limusina. No lo vas a poder creer, anunciaron. Pero el rey de Israel tiene un lugar para ti en su mesa. El nombre en el plato está impreso y la silla vacía. Te quiere en su familia. ¿Por qué? ¿A causa de su cociente intelectual? Dios no necesita consejero. ¿A causa de su cuenta jubilatoria? Para Dios eso no vale nada. ¿Por sus habilidades organizacionales? Seguro, el arquitecto de órbitas necesita sus consejos. Disculpe, Mefiboset, su invitación no tiene nada que ver con usted y sí con Dios. Él hizo la promesa de darle vida eterna. Dios, que no miente, ya lo había prometido antes de la creación. Tito capítulo 1 versículo 2. Su vida eterna le ha causado un convenio, la ha asegurado un convenio y se ha basado en un convenio. Usted puede poner a Lodebar en el espejo retrovisor por una razón. Dios mantiene sus promesas. ¿No debería la promesa de Dios inspirar las suyas? El cielo sabe que usted puede usar alguna inspiración. La gente puede hacer que se sienta exhausto, y existen oportunidades en las que todo lo que haga no sea suficiente. Cuando un cónyuge elige partir, no podemos forzarlo a quedarse. Cuando un cónyuge es abusador, no deberíamos quedarnos con él. El mejor amor puede no ser correspondido. No intento en ningún momento minimizar los retos a los que se enfrenta. Usted está cansado, está enojado, no está de acuerdo. Ese no es el matrimonio que esperaba o la vida que quería. Pero las apariciones amenazadoras de su pasado están dentro de las promesas que usted hizo. ¿Puedo instarlo a que haga todo lo posible por mantenerlo? ¿Darle una oportunidad más? ¿Por qué debería? Para que entienda la profundidad del amor de Dios. Cuando ama al que no es fácil de amar, tiene un destello de lo que Dios hace por usted. Cuando deja la luz del porche encendida para el hijo pródigo, cuando hace lo correcto, aunque a usted le hayan hecho lo incorrecto, cuando ama al débil y enfermo, usted hace lo que Dios hace en cada momento. Los pactos lo mantienen inscrito en el posgrado de la escuela del amor divino. ¿Es por eso que Dios le ha dado este desafío? Cuando ama a los mentirosos, tramposos y rompecorazones, ¿no está haciendo lo que Dios hizo por nosotros? Preste atención y tome nota de sus luchas. Dios lo invita a entender su amor. También quiere que lo ilustre. David lo hizo con Mefiboset. Es la parábola caminante de la lealtad a Dios. Oseas hizo lo mismo con Gomer. Almacenó devoción divina. Mi madre lo hizo con mi padre. La recuerdo cuidándolo en sus últimos meses de vida. Una esclerosis progresiva paralizó su vida a causa de la degeneración de cada músculo de su cuerpo. Y ella hizo por él lo que las madres hacen por sus hijos. Lo bañaba, alimentaba y vestía. Ubicó una cama de hospital en una habitación de nuestra casa y cumplía con su misión. Si se quejaba, nunca la escuché. Si fruncía el entrecejo, nunca la vi. Lo que sí escuché y vi fue que mantuvo su promesa intacta. Sus acciones comunicaban, esto es lo que Dios hace. Mientras empolvaba el cuerpo de mi padre, lo afeitaba y lavaba sus sábanas, ella era el modelo del poder de una promesa que se mantiene. Dios lo llama a hacer lo mismo. Ilustre el amor terco, encarne la fidelidad. Dios le está dando la oportunidad del tamaño de Mefiboset para mostrarle a sus hijos y a sus vecinos lo que el amor real hace. Imagínese, quién sabe, algún día podría contarle su historia de lealtad para ilustrar la lealtad de Dios. Un pensamiento final. ¿Recuerda la familia en el portarretratos del palacio de David? Dudo que David tuviese uno, pero creo que el cielo podría. ¿No sería grandioso ver su rostro en la fotografía? ¿Compartir el marco con gente como Moisés y Marta, Pedro y Pablo? Estarían usted y Mefiboset, y él no sería el único que sonriese. Capítulo 11. Aire de altivez. Usted puede escalar demasiado alto por su propio bien. Es posible ascender demasiado lejos,
pararse demasiado alto y elevarse demasiado. Pero si permanece demasiado tiempo en las alturas, 2 de sus sentidos lo sufrirán. Sus oídos se embotan. Es difícil escuchar cuando se está mucho más alto que los demás. Las voces se perciben distantes, las frases parecen apagadas, y cuando se encuentra allí arriba, su vista se enturbia. No es fácil enfocar a la gente cuando se está muy lejos de ella. Parecen demasiado pequeños, diminutas figuras sin rostros. Puede apenas distinguir uno del otro, pero todos parecen iguales. No los escucha ni los ve, está sobre ellos. Es donde está exactamente David. Nunca estuvo más alto. La ola de su éxito tocó su punto más alto a la edad de 50. El país es próspero. En 2 décadas en el trono se ha distinguido como guerrero, músico, estadista y rey. Su gabinete es fuerte, y su frontera se extiende por 100.000 kilómetros cuadrados, sin derrotas en el campo de batalla, sin imperfecciones en su administración. La gente lo ama, sus soldados le sirven, la multitud lo ama. Sin precedentes, David está en su nivel más alto. Por el contrario, está muy lejos de cómo lo encontramos en el valle de Elá, de rodillas en el arroyo, buscando 5 piedras lisas, mientras todos los demás están de pie, los soldados de pie, sus hermanos de pie. Los otros eran altos, David era bajo, panza abajo en la parte más baja del valle, nunca más bajo, nunca más fuerte. Pero 3 décadas más tarde, su situación se revierte, nunca más alto, ni nunca más débil. David se para en el punto más alto de su vida, en la parte más alta de su reinado, en la parte más alta de la ciudad, en el balcón mirando Jerusalén. Debería estar con sus hombres en la lucha contra sus adversarios, a horcajadas en su corsario, pero no, está en su casa. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel, para que aniquilara a los amonitas y situara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Es primavera en Israel. Las noches son cálidas y el aire es dulce. David tiene tiempo en sus manos, amor en su mente y gente a su disposición. Sus ojos se posan en una mujer cuando se baña. Nos preguntaremos siempre si Betsabé se estaba bañando en un lugar donde no debería bañarse, esperando que David la observase, en el lugar donde no debería haberla observado. Nunca lo sabremos, pero sabemos que mira y que ve algo que le gusta. Entonces pregunta sobre ella, y un sirviente retorna con la información. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. El sirviente entrega la información con un aviso. Le da no solo el nombre de la mujer, sino también su estado civil y el nombre de su marido. ¿Por qué decirle a David que estaba casada si no es para advertirlo? ¿Y por qué darle el nombre del marido si no le fuera David familiar? Las probabilidades están. David conocía a Urías. El sirviente espera con habilidad disuadir al rey, pero David elude la indirecta. El siguiente versículo lo describe. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. David envía muchas veces en esta historia. Envía a Joab a la batalla. Envía a un sirviente a preguntar sobre Betsabé. Tuvo que haber enviado mensajes para Betsabé, ordenando que se dirigiese hacia él. Cuando David se entera de su embarazo, envía unas líneas a Joab, para enviar a Urías de vuelta a Jerusalén. David envía a Betsabé a descansar, pero Urías es demasiado noble. David opta por enviar a Urías de vuelta a un lugar en la batalla, donde está seguro que morirá. Creído de que su estrategia es completa, David envía a alguien por Betsabé y se casa con ella. No nos gusta este David enviador, demandador. Preferimos al David pastor, el que cuida los rebaños, el David gallardo, que se esconde de Saúl, el David venerador, que compone salmos. No estamos preparados para el David que ha perdido el control de su propio control, que peca tanto como envía. Pero, ¿qué le ha ocurrido? Es simple, la enfermedad de la altitud.
Ha permanecido en las alturas durante demasiado tiempo. El poco aire le ha confundido los sentidos. Ya no puede escuchar como solía hacerlo. No puede oír las advertencias de sus sirvientes o la voz de su conciencia, ni tampoco a su Señor. El permanecer en el pináculo le ha embotado los oídos y lo ha cegado. ¿Vio David a Betsabé? No. Vio su cuerpo mientras se bañaba y sus curvas. Vio a Betsabé la conquistadora, pero ¿vio al ser humano? ¿A la esposa de Urías? ¿La hija de Israel? ¿La creación de Dios? No. David perdió la visión de las cosas. Demasiado tiempo en lo más alto le ocasionará esto mismo a usted. Demasiadas horas en el sol brillante y con escaso aire lo dejarán sin aliento y mareado. Por supuesto, ¿quién entre nosotros puede ascender tan alto como David? ¿Quién entre nosotros puede ordenar tener un encuentro con alguien? Los presidentes y los reyes podrían enviar a sus subalternos para que cumplan con sus demandas. Nosotros tenemos suerte si podemos ordenar comida china. No tenemos ese tipo de influencias. Podemos entender las otras luchas de David. Su temor a Saúl, escondido por mucho tiempo en el desierto. Nosotros hemos estado ahí. Pero, ¿podemos entender al David arrogante? El mirador de David es un lugar donde no hemos estado. ¿O sí? Yo no he estado en un mirador, pero estuve en un vuelo. Y no he visto el baño de una mujer, pero he visto a una azafata conduciéndose torpemente, sin hacer nada bien. Le pedía soda y me traía jugo. Le pedía una almohada y me traía una manta. Equivocaba todos mis pedidos. Y comencé a refunfuñar, no en voz alta, pero sí mentalmente. ¿Cuál es el problema hoy con el servicio? Supongo que me estaba poniendo un poco engreído. Fui invitado a una charla en cierto evento. La gente me decía que tenía mucha suerte de contar con mi presencia. No creo que estuviese loco, pero el hecho es que dijeron eso, o al menos creí entenderlo. Entonces abordé el avión con un poco de arrogancia. Tuve que inclinar la cabeza para entrar por la puerta del avión y me coloqué en mi asiento, sabiendo que el vuelo era seguro, puesto que el paraíso sabe que soy esencial para el trabajo de Dios. Luego pedí la soda, la almohada. La azafata no cumplió con el pedido y rezongué. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Ubicándome por encima de la azafata. En la jerarquía social, esa mujer estaba por debajo de mí. Su trabajo era servir, y el mío, que me sirvieran. Bueno, no me mire de ese modo. ¿Nunca se ha sentido superior a alguien? ¿A un empleado en un estacionamiento? ¿A un trabajador en el supermercado? ¿Al que vende manís en un encuentro deportivo? ¿Al empleado en el guardarropa? Usted ha hecho lo mismo que yo. Hemos hecho lo que hizo David. Perdimos nuestro oído y nuestra vista. Cuando miré a la azafata, no vi a un ser humano. Vi un artículo de necesidad, pero su pregunta lo cambió todo. Señor Lucado, imagínese mi sorpresa cuando la azafata se arrodilló al costado de mi asiento. ¿Es usted el que escribe libros cristianos? Libros cristianos sí. Pensamientos cristianos, eso es otro asunto, dije para mí mismo mientras bajaba las escaleras de la plataforma. ¿Podría hablar con usted?, me preguntó. Sus ojos se pusieron brumosos, abrió su corazón y llenó los siguientes 3 o 4 minutos con su dolor. Los papeles del divorcio le llegaron esa mañana. Su marido no le contestaba las llamadas, no sabía dónde iba a vivir, casi no podía concentrarse en su trabajo. ¿Podía orar por ella? Lo hice. Pero los dos, Dios y yo, sabíamos que no era la única que necesitaba las oraciones. Quizá, ¿podría usted orar también? ¿Cómo está de sus oídos? ¿Escucha a los enviados de Dios? ¿Escucha la conciencia que Dios despierta? ¿Y sus ojos? ¿Todavía ve a la gente o solo ve sus funciones? ¿Ve a las personas que necesita o a las que están por debajo de usted? La historia de David y Betsabé es más de poder que de deseo. Es la historia de un hombre que se elevó muy alto por su propio bien. Un hombre que necesitaba escuchar estas palabras. Baja antes de que te caigas. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 16, versículo 18. Por eso Dios odia la arrogancia. Odia ver a sus hijos caer. Odia ver a sus Davids seduciendo y a sus Betsabés victimizadas.
Dios odia lo que el orgullo hace con sus hijos. No le disgusta la arrogancia, la odia. ¿Puede establecerlo más claramente que en Proverbios 8:13? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Usted no quiere que Dios haga que obtenga discernimiento de esta manera. Solo pregúntele a David. Nunca pudo recuperarse totalmente de su contienda con el gigante. No cometa su error. Es mucho más sabio descender la montaña que caerse de ella. Practique la humildad. Ser humilde no significa que se minimice, pero sí que piense menos en sí mismo. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Abrace su pobreza. Estamos igualmente quebrados y benditos. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Resístase a ocupar el lugar de la celebridad. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante, a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Lucas capítulo 14, versículo 10. ¿No sería mejor que lo inviten a que lo menosprecien? Dios tiene un remedio para los presuntuosos, que se bajen de la montaña. Estará encantado de lo que escucha y a quienes ve. Respirará con mucha más facilidad. Capítulo 12. Colapsos colosales. ¿Qué será capaz de dar el Vaticano por el nombre del Papa? Rogers Cadenhead buscó una respuesta. Hasta la muerte de Juan Pablo II, este autodenominado acaparador del dominio registró el sitio www.benedict16.com antes de que el nuevo nombre del Papa se anunciara. Cadenhead lo escribió antes de que Roma se diese cuenta de que lo necesitaba. El nombre correcto del dominio puede resultar lucrativo. Otro nombre, www.popbenedict16.com, superó los $16,000 en el sitio de internet eBay. Cadenhead, sin embargo, no quiso dinero. Es católico y está feliz que la iglesia posea el nombre. Voy a evitar enojar a 1.1 billón de católicos y a mi abuela, bromeó. Sin embargo, dijo que le gustaría tener algo como retribución y pensó en, primero, uno de esos sombreros. Segundo, una estadía en el Hotel del Vaticano. Tercero, una absolución completa, sin ningún tipo de preguntas, por la tercera semana de marzo de 1987. Esto le hace pensar sobre qué habrá pasado esa semana, ¿no es cierto? Tal vez haga que se acuerde de alguna semana suya. La mayoría de nosotros tuvo una de esas, o quizá más de una. Un verano completo de locura, un mes apartado, días sin control. Si existiera una caja con cintas grabadas documentando cada segundo de su vida, ¿cuál de los videos quemaría? ¿Hay en su vida una temporada en la cual tomó bebidas alcohólicas o inhaló drogas? El rey David sí. ¿Puede un colapso ser más colosal que eso? Seduce y deja embarazada a Betsabé, asesina a su marido y engaña a su general y sus soldados. Luego se casa con ella, y es ella la que se hace cargo del hijo. El encubrimiento aparece como total. Un observador casual no detecta ninguna causa para la preocupación. David tiene una nueva esposa y una vida feliz. Todo parece bien en el trono, pero no todo está en armonía en el corazón de este hombre. La culpa hierve a fuego lento, y describirá esta época de pecado secreto en términos muy gráficos. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Salmo 32, versículos 3 y 4. El alma de David parece un olmo canadiense en invierno, desnudo, sin frutos, absolutamente gris. Su arpa cuelga sin las cuerdas, su esperanza hiberna. Es una ruina que camina.
Su tercera semana de marzo lo acecha como una jauría de lobos. No puede escapar a eso. ¿Por qué? Porque Dios lo mantiene en la superficie. Subraye los últimos 2 versículos de 2 de Samuel capítulo 11. Lo que David había hecho le desagradó al Señor. Con estas palabras, el narrador introduce un nuevo personaje en el drama de David y Betsabé: Dios. Hasta aquí ha estado ausente en el texto o no ha sido mencionado en la historia. David seduce y no hay mención de Dios. David trama y no hay mención de Dios. Urías está enterrado. Betsabé está casada y no hay mención de Dios. No se le habla a Dios y él no habla. La primera mitad del versículo 27 atrae al lector en un falso final feliz. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Decoran el jardín de infantes y tratan de encontrar nombres en una revista. Pasan 9 meses, nace un hijo y nosotros concluimos: David se salva por poco. Los ángeles archivan esta historia dentro de una carpeta marcada: los niños serán niños. Dios prefiere ignorar la situación. Y justo cuando pensamos eso, y también David, alguien da un paso detrás de las cortinas y es el centro de atención en el escenario. Lo que ha hecho el rey David disgusta al Señor. Dios no estará silencioso nunca más. El nombre no mencionado en el capítulo 11 domina el capítulo 12. David el enviador toma asiento mientras Dios toma el control. Dios le manda a Natán a David. Natán es un profeta, un sacerdote, una especie de capellán de la Casa Blanca. El hombre merece una medalla por ir al rey. Él sabe lo que le ha ocurrido a Urías. David ha matado a un soldado inocente. ¿Qué hará con un sacerdote que le hace frente? Sin embargo, Natán va. Más que manifestarle el hecho, le relata una historia sobre un pobre hombre con una oveja. David instantáneamente establece la conexión. El protagonista de esta historia pastoreaba rebaños antes de conducir a la gente. Conoce la pobreza. Es el hijo más joven de una familia, demasiado pobre como para contratar un pastor. Natán le cuenta cómo este pobre pastor amaba una oveja, teniéndola en su propio regazo, alimentándola de su propio plato. Era todo lo que tenía. Adentrándose en la historia, el rico se sacude. Un viajante se detiene al lado de su mansión y se ordena una fiesta. Más que matar a una oveja de su propio rebaño, el hombre rico envía a su cuerpo de guardias a robar la oveja del hombre pobre. Ellos se introducen en la propiedad, arrebatan el animal y encienden la barbacoa. El vello en la piel de David se eriza. Aprieta los brazos del trono. Presenta un veredicto sin un tribunal. La resolución para el anochecer. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Oh David, nunca lo has visto venir, ¿no es cierto? Nunca has visto a Natán enderezando la horca o arrojando la cuerda sobre la viga. Nunca has sentido que ata tus manos por detrás, te conduce sobre el banquillo y te coloca sobre la trampilla. Solo cuando aprieta el lazo alrededor de tu cuello tragaste. Solo cuando Natán ajusta la cuerda con las 4 palabras: tú eres ese hombre. El rostro de David palidece. Su manzana de Adán se sacude. Una gota de sudor se forma sobre su frente y se escabulle hacia atrás en su silla. No tiene ninguna defensa. No pronuncia ninguna respuesta. No tiene nada que decir. Dios, sin embargo, recién está aclarándole su garganta. A través de Natán, proclama: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si eso hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Las palabras de Dios reflejan dolor, no odio. Trasuntan desconcierto, no subestimación. Tu ganado llena las colinas. ¿Por qué robar?
La belleza puebla tu palacio. ¿Por qué tomarla de alguien? ¿Por qué el rico roba? David no tiene excusas. Entonces Dios impone una frase. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Desde ese día en adelante, la confusión y la tragedia marcan a la familia de David. Inclusive el hijo del adulterio muere, debe morir. En las naciones circundantes se cuestiona la santidad del Dios de David. David había dañado la reputación del Señor, había manchado su honor, y Dios, que celosamente protege su gloria, castiga el pecado público de David en un modo público. El infante perece. El rey de Israel descubre la cruda verdad en Números 32:23. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. ¿Le ha parecido cierto esto? ¿Su rebelde semana de marzo de 1987 lo ha estado acosando? ¿Lo ha infectado? Estos colosales colapsos no nos dejarán solos. Permanecerán en la superficie como un forúnculo en la piel. Mi hermano tuvo uno una vez. En sus años en la escuela media tuvo una infección de esas. Un infeccioso pus rosado se localizaba en la parte posterior de su cuello como un pequeño volcán Santa Elena. Mi madre, enfermera ella, supo de inmediato lo que el divieso necesitaba: un buen apretón, 2 pulgares cada mañana. Y cuanto más lo presionaba mamá, más mi hermano gritaba, pero ella no se detuvo hasta que el núcleo del divieso se eliminó por completo. Caramba, Max, gracias por esa hermosa imagen. Pido disculpas por ser tan gráfico, pero necesito establecer con claridad este punto. Si piensa que mi madre fue dura, pruebe las manos de Dios. Los pecados inconfesables se asientan en nuestros corazones como forúnculos que se ulceran, se infectan y se expanden. Y Dios, con cálidos y bondadosos pulgares, aplica la presión correcta. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. Proverbios 13:15. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Job capítulo 4 versículo 8. Dios toma su sueño, su paz, su descanso. ¿Quiere saber por qué? Porque quiere sacarle su pecado. ¿Puede una madre no hacer nada y dejar que las toxinas invadan a su hijo? ¿Puede Dios sentarse ociosamente mientras el pecado envenena al suyo? Él no descansará hasta que nosotros hagamos lo que David hizo, confesar nuestra falta. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 13. Interesante. David sentenció al imaginario ladrón de ovejas a morir. Dios es más misericordioso. Guardó el pecado de David, en lugar de encubrirlo, lo tomó y lo guardó. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Salmo 103 versículos 12 y 13. A David le tomó 1 año. Se necesitó un sorprendente embarazo, la muerte de un soldado, la persuasión de un sacerdote, el sondeo y la urgencia de Dios. Pero finalmente, el corazón de David se suavizó y confesó: he pecado contra el Señor. Y Dios hizo con el pecado lo que hace con los suyos y con los míos, los guarda. Es tiempo de que usted ponga su tercera semana de marzo de 1987 a descansar. Prepare una reunión de 3 integrantes: usted, Dios y su recuerdo. Ubique el error ante el asiento juzgador de Dios. Permítale que lo condene, permítale que lo perdone y permítale que lo guarde. Lo hará. No será necesario que tenga registrado el nombre del Papa para que él lo haga.
Para continuar escuchando En Frente a sus Gigantes por Max Lucado, por favor inserte el próximo CD. Capítulo 13. Asuntos de familia. David parece más viejo que sus 60 y tantos años. Sus hombros caen, su cabeza pende. Arrastra los pies como un anciano y lucha para ubicar un pie delante del otro. Con frecuencia hace pausas, debido a que la colina es empinada, debido a que necesita llorar. Este es el sendero más largo que haya alguna vez caminado, más largo que el del riachuelo hasta Goliat, más largo que el ventoso tránsito de fugitivo a rey o el paso de la culpabilidad de la condena a la confesión. En esos senderos, en algunos empinados giros, se avanza muy trabajosamente, pero no es nada comparado con el ascenso al Monte de los Olivos. David, por su parte, subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Observe cuidadosamente y encontrará la causa de las lágrimas de David. No usa corona, no tiene hogar. Su hijo Absalón tomó Jerusalén por la fuerza. Esas murallas que se alzan a su espalda pertenecen a la ciudad de Jerusalén. Huye de la capital que fundó. ¿Quién no lloraría en un momento como ese? Sin trono, sin hogar, con Jerusalén detrás y el desierto delante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Perdió una guerra? ¿Estaba devastado Israel a causa de enfermedades? ¿La hambruna privó de comida a sus amados y agotó sus fuerzas? ¿Cómo un rey termina viejo y solitario en un sendero ascendente? Veamos si David nos cuenta. Fíjese cómo responde a dos preguntas simples. David, ¿cómo están tus hijos? Hace una mueca de dolor cuando lo escucha. 14 años han pasado desde que David sedujo a Betsabé, 13 desde que Natán le dijo, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. La profecía de Natán probó una verdad dolorosa. Uno de los hijos de David, Amón, se sintió atraído por su media hermana Tamar, una de las hijas de David de otro matrimonio. Amón la deseó, tramó el hecho y la violó, y luego de la violación, se deshizo de la mujer como una muñeca usada. Tamar comprensiblemente quedó desconsolada, derramó cenizas sobre su cabeza y desgarró las ropas de colores que las hijas vírgenes del rey usaban. Desolada Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El siguiente versículo nos señala la respuesta de David. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. ¿Es eso? ¿Es eso todo? Queremos un versículo más extenso. Queremos unos verbos más. Confrontar sería. Castigar estaría bien. Desterrar aún mejor. Esperábamos leer. David estaba muy enojado y confrontó a Amón, o castigó a Amón, o desterró a Amón. Pero, ¿qué le hizo David a Amón? Nada. No hay sermón, ni castigo, ni encarcelamiento, ni regaño severo. David no le hizo nada a Amón, y aún peor, no hizo nada por Tamar. Ella necesitaba su protección, su afirmación y aprobación. Necesitaba un papá, y lo que obtuvo fue silencio. Entonces, Absalón su hermano llenó el vacío, protegió a su hermana y conspiró contra Amón, lo emborrachó y lo mató. Incesto, engaño, una hija violada, un hijo muerto, otro con sangre en sus manos, un palacio conmocionado. Nuevamente, ya era tiempo de que David intensificara sus esfuerzos, de que desplegara su coraje, como cuando mató a Goliat, de hombre misericordioso que perdonó a Saúl, que lideró en el arroyo de Besor. La familia de David necesitaba ver lo mejor de él, pero no vio nada de eso. David no intervino ni respondió. Lloró en la soledad. Absalón interpretó el silencio como ira y huyó a esconderse en la casa de su abuelo. David no hace ningún intento por ver a su hijo.
Durante 3 años vivieron en ciudades separadas. Absalón retornó a Jerusalén, pero David todavía no quiere verlo. Absalón se casó y tuvo 2 hijos. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años, sin presentarse ante el rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 28. Este rechazo pudo no haber sido fácil. Jerusalén era una ciudad pequeña. Evitar a Absalón demandaba un esfuerzo diario de confabulación y espionaje, pero David lo logró. Aunque lo más apropiado es decir que abandonó a todos sus hijos, un pasaje posterior en su vida expone su filosofía como padre. Uno de sus hijos, Adonías, organizó un golpe, reunió carros y jinetes y personal del cuerpo de guardia para tomar el trono. ¿Lo objetó David? ¿Está bromeando? Nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. David, el Homero Simpson de los padres bíblicos, la imagen de la pasividad. Cuando preguntamos sobre sus hijos, él solo gruñe, y cuando le hacemos la segunda de las preguntas, su cara se vuelve más pálida. David, ¿cómo está tu matrimonio? Comenzamos a sospechar problemas en 2 de Samuel capítulo 3. Lo que parece una aburrida genealogía es en realidad un desfile de banderas rojas. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Quileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Jawit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Cuento 6 esposas. Agréguele a esta lista a Mical, su primera mujer, y Betsabé, la más famosa. Entonces David tuvo 8 esposas, demasiadas para darle a cada una un día en la semana. La situación se empeora cuando descubrimos un pasaje enterrado en la Biblia familiar de David. Luego de hacer una lista de los nombres de sus hijos, el genealogista agrega: todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 9. ¿Las concubinas? David es padre de otros niños de otras madres y no conocemos siquiera cuántas. Nuestro lado cínico se pregunta si David lo sabía. ¿Qué pensaba? ¿No había leído las instrucciones de Dios? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Génesis capítulo 2 versículo 24. Un hombre, una mujer, un casamiento, una simple suma. David optó por trigonometría avanzada. David hizo mucho bien. Unificó las 12 tribus en una nación, dirigió conquistas militares, fundó una ciudad capital y elevó a Dios como el Señor de la gente. Llevó el arca a Jerusalén y pavimentó el camino hacia el templo. Escribió poesía que nosotros aún leemos y salmos que aún cantamos. Pero cuando se llega a su familia, lo estropea todo. Su fracaso más grande es estar ausente de ella. Seducir a Betsabé fue un inexcusable pero explicable acto de pasión. Matar a Urías fue un despiadado y aún predecible acto de un corazón desesperado. Pero, ¿un padre pasivo y mujeriego reincidente? Esos no fueron pecados de un lento atardecer ni de alienadas reacciones en defensa propia. Arruinar a su familia a lo largo de la vida le costó muchísimo. Algunos años atrás, un joven esposo vino a verme, orgulloso de que tenía una esposa en casa y una amante en un departamento. Utilizaba la infidelidad de David para justificar la propia, e incluso me dijo que estaba considerando la poligamia. Después de todo, David era polígamo. La respuesta correcta a esa insensatez es: lea el resto de la historia. ¿Recuerda a Absalón? David finalmente fue hacia él, pero era demasiado tarde. Las semillas del rencor habían extendido raíces profundas. Absalón resolvió derrocar a su padre, reclutó al ejército de David y organizó un golpe de estado.
Su toma del poder significó la caminata más triste de David fuera de Jerusalén, en lo alto del Monte de los Olivos, en el desierto, sin corona, sin ciudad, solo un corazón entristecido, solitario, un hombre viejo. David, por su parte, subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Los leales finalmente alcanzaron a Absalón. Cuando trataba de escapar a caballo, su largo y rubio cabello se enredó en un árbol, y los soldados lo mataron con una lanza. Cuando David supo la noticia, quedó destrozado. ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Lágrimas tardías. David triunfó en todas partes, excepto en su hogar. Y, si usted no triunfa en su hogar, ¿no es exitoso? David podría haberse beneficiado del consejo del apóstol Pablo en Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo nos explicamos el desastroso hogar de David? ¿Cómo nos explicamos el silencio de David respecto de su familia? No hay salmos escritos sobre sus hijos. Seguramente de todas sus esposas, una fue digna de un soneto o una canción, pero nunca habla de ellas. Aparte de la oración que ofreció por el hijo de Betsabé, nunca ora por su familia. Ora por los filisteos, por sus guerreros. Ofreció ruegos por Jonatán su amigo y por Saúl su principal rival. Pero en lo que concierne a su familia, es como que nunca existió. ¿Estaba muy ocupado como para darse cuenta? Quizá. Tenía una ciudad para establecerse y un reinado que construir. ¿Era demasiado importante como para cuidar de ellos? Deja a las mujeres criar a los niños, yo conduciré la nación. ¿Era demasiado culpable como para dirigirlos? Después de todo, ¿cómo podía David, que había seducido a Betsabé e intoxicado y matado a Urías, corregir a sus hijos cuando violaron y mataron? Demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado culpable. ¿Y ahora? Ahora es demasiado tarde. Existe una docena de demasiados tardes, pero no es demasiado tarde para usted. Su hogar es un privilegio del tamaño de un gigante, su altísima prioridad. No cometa el error trágico de David. ¿Cómo respondería a las preguntas que le hacemos a David? ¿Cómo está su matrimonio? Considérelo como su violonchelo testore, finamente construido, un instrumento pocas veces visto que ha alcanzado la categoría de raro y está rápidamente ganando la condición de los sin precio. Pocos músicos tienen el privilegio de tocar un testore, más aún pocos poseen uno. Casualmente conozco a un hombre que tiene uno. Me lo prestó una vez para un sermón, para ilustrar la frágil santidad del matrimonio. Le pedí ubicar el instrumento que tenía cerca de 300 años de antigüedad sobre el escenario y expliqué lo valioso que es para la iglesia. ¿Cómo cree que traté la reliquia? ¿Que la giré, la puse hacia abajo y que toqué sus cuerdas? De ninguna manera. El violonchelo era demasiado valioso para mis torpes dedos. Además, su propietario me lo había prestado. No me atrevía a deshonrar su tesoro. El día de su boda, Dios le prestó su trabajo artístico, complicadamente manufacturado, una obra maestra formada con precisión, y se lo encargó a usted como una creación única, para que la valore, la honre. Fue bendecido con un testore. ¿Por qué perder el tiempo con alguien más? David falló en eso. Coleccionó esposas como trofeos. Vio en las esposas un medio para su placer, no como parte del plan de Dios. No cometa el mismo error. Sea ferozmente leal a su esposa, ferozmente leal. Ni siquiera mire 2 veces a otra persona. No coquetee, no provoque, no merodee su escritorio ni se demore en su oficina. ¿A quién le preocupa si parece tener una actitud mojigata o maleducada? Usted hizo una promesa, manténgala.
y mientras lo hace, alimente al niño que Dios da. ¿Cómo están las cosas con sus hijos? Los silenciosos héroes salpican el paisaje de nuestra sociedad. No llevan puestas medallas ni besan trofeos, sino que muestran las regurgitaciones y besan las lastimaduras. Ellos no escriben los titulares, pero cosen la línea de los dobladillos, chequean los resúmenes de las noticias y se postulan para trabajos complementarios. No encontrará sus nombres en las listas de los Nobel, pero sí en la sala de clase, en la lista de viajes compartidos y en la lista de la maestra de la Biblia. Son padres por sangre y por el acto de serlo, apellido y calendario, héroes. Los programas de noticias no los llaman, pero está bien, porque sus hijos sí. Las llaman mamá, los llaman papá, y esas mamás y papás más valiosos que todos los ejecutivos y legisladores del oeste del Mississippi, mantienen en silencio al mundo unido. Esté entre ellos. Léales libros a sus hijos. Juegue a la pelota mientras pueda o ellos quieran. Propóngase mirar cada partido que jueguen. Lea cada historia que escriban. Escuche cada recital del que forman parte. Los niños deletrean amor con 6 letras. T-I-E-M-P-O. No solo calidad de tiempo, sino tiempo sostenido, tiempo inactivo, cualquier tipo de tiempo, todo el tiempo. Sus hijos no son su hobby, son su motivo. Su esposa no es su trofeo, sino su tesoro. No pague el precio que David pagó. ¿Podemos acercarnos unos pocos capítulos a sus horas finales? Para ver el costo final de abandonar a su familia, mire el modo en que nuestro héroe muere. David está a horas de su tumba. Un frío se instaló en esas sábanas y no lo pueden sacar. Los sirvientes deciden que se necesita a una persona que le proporcione calor, alguien que lo sostenga fuertemente mientras él toma su último aliento. ¿Van por una de sus esposas? No. ¿Llaman a uno de sus hijos? No. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sospecho que David hubiera canjeado todas sus conquistadas coronas por los cariñosos brazos de una esposa, pero fue demasiado tarde. Murió con los cuidados de una extraña porque se condujo con extraños fuera de su familia. Pero no es demasiado tarde para usted. Haga de su esposa el objeto de su más alta devoción. Haga de su esposo el receptor de su más profunda pasión. Ame al que use su anillo y quiera al niño que comparte su apellido. Triunfe primero en su hogar. Capítulo 14. Esperanzas destrozadas. Había intentado. El David que dice estas palabras está viejo. Las manos que balancean la onda se sostienen sin fuerzas. Los pies que danzaban ante el arca ahora se arrastran. Aunque sus ojos son aún penetrantes, su cabello es gris y su piel cae entre su barba. Había intentado. Una gran multitud escucha. Cortesanos, asesores, tesoreros y cuidadores se ha reunido a las órdenes de David. El rey está cansado. El momento de su partida está cercano. Escuchan y hablan. Había intentado construir. Extraña manera de comenzar una despedida. David menciona no lo que hizo, sino lo que quiso hacer y no pudo. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Un templo. David quiso construir un templo. Lo que había hecho por Israel lo quiso hacer para el arca, protegerla. Lo que hizo con Israel quiso hacerlo con el templo, erigirlo. ¿Y quién mejor que él para hacer eso? ¿No había literalmente escrito el libro sobre veneración? ¿No rescató el arca de la alianza? El templo hubiera sido como su última obra, su documento firmado. David había esperado dedicar sus años finales a construirle un santuario a Dios.
Al final, esa fue su intención. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Preparativos, arquitectos elegidos, constructores seleccionados, anteproyectos y planos, dibujos y números, bosquejos de las columnas del templo, pasos diseñados. Yo lo había intentado. Hice preparativos. Intenciones, preparativos, pero no hay templo. ¿Por qué? ¿Se desanimó David? No, se mantuvo dispuesto. ¿La gente se resistía? Apenas se mostraban generosos. ¿Eran escasos los recursos? Nada más lejos de eso. ¿Eran escasos los recursos? Nada más lejos de eso. David suministró más. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué ocurrió? Una conjunción. Las conjunciones operan como semáforos en las oraciones. Algunas, como la Y, son verdes. Otras, sin embargo, son amarillas. Unas pocas son rojas. Una masa roja que lo detiene. David tuvo una luz roja. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo, no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 2, 3 y 6. El temperamento sanguinario de David le cuesta el privilegio del templo. Todo lo que pudo hacer fue decir, yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios. Estoy pensando en algunas personas que han pronunciado palabras similares. Dios ha tenido diferentes planes, entonces ellos hicieron. Un hombre esperó la mitad de sus 30 años para casarse. Resolvió seleccionar a la esposa correcta, y devotamente se tomó su tiempo. Cuando la encontró, se mudó en dirección al oeste, compró un rancho y comenzaron una vida juntos. Luego de 3 cortos años, ella murió en un accidente. Yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios. Una joven pareja convierte una habitación en un cuarto para niños. Preparan las paredes, restauran una cuna, pero entonces la esposa aborta espontáneamente. Yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios. Wilhelm quería predicar. A los 25 años tenía en la vida la experiencia suficiente como para saber que estaba hecho para el ministerio. Vendió objetos de arte, enseñó idiomas, se encargó del comercio de libros. Podía ganarse el pan de todos los días. Pero eso no era una vida. Su vida estaba en la iglesia, su pasión estaba con la gente. Entonces esa pasión lo llevó a los yacimientos de carbón del sur de Bélgica. Allí en la primavera de 1879, este alemán comenzó su ministerio entre los simples trabajadores mineros de Vorinage. En semanas probó su entusiasmo. En una catástrofe minera murieron decenas de personas. Wilhelm trabajó día y noche para atender a los heridos y alimentar a los hambrientos. Raspaba incluso los desechos de sustancias de la mina de carbón para calentar a la gente. Luego que se despejaron los escombros y se enterró a los muertos, el joven predicador se ganó un lugar en sus corazones. La pequeña iglesia desbordaba de gente hambrienta de sus sencillos mensajes de amor. El joven Wilhelm estaba haciendo lo que siempre soñó, pero un día su supervisor llegó a visitarlo. El estilo de vida de Wilhelm lo impresionó. El joven predicador usaba un sobretodo de soldado. Sus pantalones estaban hechos con arpillera y vivía en una simple cabaña. Además, Wilhelm le daba su salario a la gente. Su superior estaba realmente impresionado. Usted luce más lastimosamente que las personas que vienen aquí a que les enseñe, dijo. Wilhelm le preguntó si Jesús no hubiera hecho lo mismo, pero su interlocutor consideraba que esa no era la apariencia apropiada para un ministro. Entonces despidió a Wilhelm del ministerio.
El joven estaba devastado. Solo quería construir una iglesia. Solo quería hacer algo bueno. Solo quería honrar a Dios. ¿Por qué no le permitió Dios hacer ese trabajo? Yo lo había intentado. Había hecho preparativos, pero Dios. ¿Qué hace usted con los momentos, pero Dios, en su vida? Cuando Dios interrumpe sus planes buenos, ¿cómo responde? El hombre que perdió a su mujer no ha respondido bien. Al momento de este escrito, se encontraba sobreviviendo al odio y a la amargura. La joven pareja lo estaba sobrellevando mejor. Estaban activos en la iglesia y orando por un hijo. ¿Y Wilhelm? Bueno, es una historia. Pero antes de compartirla, ¿y David? Cuando Dios cambió sus planes, ¿cómo los reemplazó? A usted le gustará esto. Al pero Dios le siguió, sin embargo Dios. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esa tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Reduzca el párrafo a una frase y se lee: ¿Quién soy yo para quejarme? David había pasado de ser renacuajo a realeza, de arrear ovejas a liderar ejércitos, de dormir en el pasto a vivir en un palacio. Cuando a usted le dan un helado de frutas, no se queja porque le falta una cereza. David se enfrentó al gigante de la decepción con él, sin embargo Dios. David confió. Lo mismo hizo Wilhelm, no al principio. Imagínese, inicialmente estaba dolido y con ira. Estuvo unas semanas en una pequeña ciudad sin saber qué hacer, pero luego ocurrió lo más extraño. Un atardecer, notó a un viejo minero torcido bajo el enorme peso del carbón que acarreaba. Impresionado por la pena, Wilhelm tomó de su bolsillo un trozo de papel y comenzó a bosquejar la cansada figura. Su primer intento fue tosco, pero después probó de nuevo. No lo sabía. La ciudad no lo sabía. El mundo no lo sabía. Pero Wilhelm, en ese preciso momento, descubrió su verdadero llamado. No a la ropa de clérigo, pero sí a la camisa de un artista. No al púlpito de un pastor, pero sí a la paleta de un pintor. No al ministerio de las palabras, pero sí al de las imágenes. El hombre joven, el líder, no rehusó convertirse en el artista que el mundo no pudo resistir. Vincent Wilhelm van Gogh. Su pero Dios se convirtió en un sin embargo Dios. ¿Quién puede decir que el suyo no se convertirá en lo mismo? Capítulo 15. Derribe a Goliat. Él compite por una posición al lado de su cama, esperando ser la primera voz que escuche al abrir los ojos. Codicia sus pensamientos al despertar, esas emociones tempranas que nacieron en la almohada. Lo despierta con palabras de preocupación y lo agita con pensamientos estresantes. Sí, usted le teme al día antes de comenzarlo, tornándolo desesperanzador. Su gigante está junto a su cama. Y solo está entrando en calor. Respira en su cuello mientras come o desayuna. Susurra en su oído mientras camina. Sigue de cerca sus pasos y se pega a su cadera. Chequea su calendario, lee sus cartas y dice más palabrotas que los jugadores en la liga de básquetbol de la ciudad. No tienes lo que hace falta. Vienes de una larga lista de perdedores. Abandona las cartas y deja la mesa. Te dieron una mala mano. Ese es su gigante, su Goliat. Dándole la mitad de las posibilidades, convertirá su día en su valle de Elá, burlándose, tomándole el pelo, jactándose y reclamando desde una ladera a otra. ¿Recuerda cómo se comportaba Goliat? ¿Lo rudo que era? El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Los Goliats todavía recorren nuestro mundo. Deuda, desastre, peligro, engaño, enfermedad, depresión,
Las amenazas tamaño gigante todavía se muestran insolentemente, pavoneándose, y le roban el sueño, además de apropiarse de la paz y de succionar la alegría. Pero no pueden dominarlo. Usted sabe cómo tratar con ellos. Se enfrenta a los gigantes encarando primero a Dios. Si se centra en los gigantes, tropieza usted. Si se enfoca en Dios, caen sus gigantes. Sepa lo que David supo y haga lo que David hizo. Levante 5 piedras y tome 5 decisiones. ¿Todavía se pregunta por qué David tomó 5 piedras para la batalla? ¿Por qué no 2 o 20? Releyendo su historia se revelan 5 respuestas. Utilice sus 5 dedos para que le recuerden las 5 piedras que necesita para prevalecer sobre su Goliat. Permita que su dedo pulgar le recuerde. Número 1. La piedra del pasado. Goliat le refrescó la memoria a David. Elá fue un déjà vu. Mientras todos los demás temblaban, David recordaba. Dios le dio las fuerzas para luchar contra un león y los brazos para hacerlo contra un oso. ¿No haría lo mismo con el gigante? David le dijo a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. La buena memoria hace a los héroes, la mala a los cobardes. La amnesia hizo que la última semana me acobardara. Mi Goliat me despertó a las 4 de la madrugada con una lista de preocupaciones. Nuestra iglesia intentaba juntar dinero para la construcción de un edificio para los jóvenes, más que el que había podido juntar en otro intento anterior. El gigante me despertó con la siguiente ridiculez. Ustedes están locos. Nunca llegarán a recolectar esa cantidad de dinero. No pude argumentar nada. La economía está en decadencia. La gente se encuentra estresada. Nosotros no podíamos recolectar suficiente dinero siquiera para comprar un ladrillo. Goliat hizo que me escapara. Pero entonces recordé a David. 9-1 de probabilidades, la historia del león y del oso, y decidí hacer lo que David hizo, fijarme en las victorias de Dios. Salté de la cama, caminé por la sala, prendí la lámpara, tomé el periódico y comencé a hacer una lista de conquistas del tamaño de un oso y de un león. En los 5 años anteriores, Dios había hecho que se produjera que un hombre de negocios donara varias hectáreas de tierra a la iglesia. Otra iglesia comprara nuestro viejo edificio. Los miembros donaran por encima de las necesidades, permitiendo a la iglesia liberarse de deudas en un 80%. Dios ha hecho esto antes, susurré. La cabeza de un león está colgada en el vestíbulo de la iglesia y una alfombra de piel de oso descansa en el piso del santuario. En ese momento, escuché un ruido sordo, justo ahí en la sala. Di una vuelta a tiempo y pude observar los ojos de Goliat enfadado, las rodillas torcerse y su cuerpo caer de cara sobre la alfombra. Me paré, coloqué un pie sobre su espalda y con una risita burlona le dije, «Toma eso, grandulón». Recuerden las maravillas que ha realizado. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Haga un listado de los triunfos de Dios. Guarde una lista de sus récords mundiales. ¿No lo ha hecho caminar por alta mar? ¿Probar su fe? ¿No ha conocido su provisión? ¿Cuántas noches se ha ido a dormir hambriento? ¿Cuántas veces se ha despertado por las mañanas sintiéndose abandonado? Él hizo de sus enemigos una derrota que no vale la pena considerar. Escriba las preocupaciones en la arena. Talle las victorias de ayer en piedra. Tome la piedra del pasado y luego seleccione, número 2, la piedra de la oración. Fíjese en el valle que hay entre el dedo pulgar y el índice. Para pasar de un lado al otro debe atravesarlo. Permítame recordarle el descenso de David. Antes de ascender fue hacia abajo. Antes de ascender a la pelea, descendió a la preparación. No se enfrente a su gigante sin hacer lo mismo. Dedíquele tiempo a orar. Pablo el apóstol escribió,
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orar engendra el triunfo de David. Su sabiduría en el arroyo de Besor le quedó pequeña cuando cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Primer libro de Samuel capítulo 30, versículo 6. Cuando los soldados de Saúl trataron de capturarlo, David se dirigió a Dios. Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Salmo capítulo 59, versículo 16. ¿Cómo sobrevive usted a una vida de fugitivo en las cuevas? David lo hizo con oraciones y ruegos como este. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Salmo capítulo 57, versículos 1 y 2. Cuando David tiene su mente imbuida en Dios, entonces sigue en pie. Cuando no lo hace, fracasa. ¿Cree que pasó mucho tiempo orando la tarde que sedujo a Betsabé? ¿Que escribió un salmo el día que mató a Urías? Lo dudo. Anote bien esta promesa. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dios promete no solo paz, sino una paz perfecta, no diluida, sin manchas, sin obstrucciones. ¿A quién? A todos aquellos que tengan sus mentes fijas en Él. Olvídese de las miradas ocasionales, descarte las ponderaciones fortuitas. La paz es prometida a aquellos cuyos pensamientos y deseos están fijos en el Rey. Pida la ayuda de Dios, tome la piedra de la oración y no abandone. Número 3, la piedra de la prioridad. Deje que su dedo más largo le recuerde la primera prioridad, la reputación de Dios. David la preservó celosamente. Nadie difamaría a su Señor. David combatió por ese motivo. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículos 46 y 47. David vio en Goliat una oportunidad para que Dios se mostrara. ¿Supo David que saldría de la batalla vivo? No, pero estaba deseoso de dar su vida por la reputación de Dios. ¿Y si usted viera a su gigante del mismo modo? En lugar de lamentarse, dele la bienvenida. Su cáncer es la oportunidad de Dios para flexionar sus músculos terapéuticos. Su pecado es la oportunidad de Dios para exhibir su gracia. Su dificultoso matrimonio puede ser una muestra del poder de Dios. Vea su lucha como un lienzo de protección divina. Sobre él, Dios pintará su supremacía multicolor. Anuncie el nombre de Dios y luego vaya por número 4, la piedra de la pasión. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículos 48 y 49. David corrió no para escaparse, sino hacia su gigante. Sobre un costado del campo de batalla, Saúl y su cobarde ejército tragaron saliva. Sobre el otro, Goliat y sus partidores de cráneos se burlaban. En el medio, el muchacho pastor sobre sus largas y delgadas piernas corre. ¿Quién le apuesta a David? ¿Quién pone dinero en el hijo de Belén? No los filisteos, no los hebreos, no los hermanos de David, no el rey de David, pero sí Dios. Y desde que Dios sí lo hace, y desde que David sabe eso de Dios, el flaco renacuajo se convierte en una imagen borrosa de rodillas movedizas y una honda arremolinada.
corre hacia su gigante. Haga lo mismo. ¿Qué bien hace considerar el problema? ¿Ha estado fijándose en él tanto tiempo como el que se necesita para contar los vellos en el pecho de Goliat? ¿Y eso le ha ayudado? No. Hacer una lista de sus heridas no es condición para curarlas. Detallar los problemas no los resolverá. Clasificar los rechazos no los quitará. David le hizo una lobotomía al gigante porque destacó al Señor. Queda una piedra y un dedo más. Número 5. La piedra de la persistencia. David no pensó que una piedra lo haría. Él sabía que Goliat tenía 4 enormes y poderosos hermanos. Un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Saf hizo la lista descrita simplemente como el gigante, versículo 18. Entonces estuvo el hermano de Goliat de Gat, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Estos 3 parecen inofensivos comparados con King Kong. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafa el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. ¿Por qué David extrajo un quinteto de piedras? ¿Pudo haber sido porque Goliat tenía 4 hermanos del tamaño del Tyrannosaurus Rex? Todo lo que sabía David era que ellos habían venido corriendo por las colinas a defender a su hermano. David estaba listo para vaciar el aposento. Imítelo. Nunca abandone la pelea. Una oración puede no ser suficiente. Una disculpa podría no serlo. Un día o un mes de determinación podrían no bastar. Tal vez lo derriben una vez o 2, pero no se aparte. Manténgase cargando las piedras. Manténgase balanceando la onda. David tomó 5 piedras. Tomó 5 decisiones. Haga lo mismo. Pasado, oración, prioridad, pasión y persistencia. La próxima vez que Goliat lo despierte, tome una piedra. Lo más probable es que salga del dormitorio antes de que pueda cargar su onda. Capítulo 16. Lo que comenzó en Belén. Su historia comenzó entre las pasturas del ganado. Las cabezas lanudas fueron testigo de sus tempranos días. Los campos apacibles les dieron la bienvenida a sus ojos aniñados. Y antes de que la gente le prestara atención a su mensaje, las ovejas se volvieron a su llanto. Póngase en la fila de los billones de criaturas que han escuchado su voz y arañaron el pasto pidiendo un lugar cerca del frente. Su historia comienza en las pasturas. Unas pasturas de Belén. Una pequeña aldea, durmiendo en las suaves colinas. El hogar de los pastores. La tierra de los higos, olivos y vinos. No exuberante, pero suficiente. No era conocido por el mundo, pero sí por Dios, que por esa razón eligió Belén como la incubadora de su niño elegido. Elegido efectivamente, elegido por Dios, designado de lo alto, diferenciado por el paraíso. El profeta manifestó el llamado. La familia lo escuchó. El muchacho de las ovejas sería pastor de las almas. El hijo de Belén sería el rey de Israel. Pero no antes de que comience a ser el blanco del infierno. El camino fuera de Belén era empinado y peligroso. Lo conducía a través de un desierto salpicado de lagartos. Una Jerusalén enojada, conflictiva y peligrosa. Los líderes habían resuelto matarlo. Su gente lo buscaba para apedrearlo. Su propia familia eligió mofarse de él. Algunas personas lo alzaron como a un rey, otras no lo aceptaron. Las puertas de Jerusalén lo vieron entrar como soberano y partir como fugitivo. Finalmente, tuvo una muerte solitaria en la capital hebrea. Pero está lejos de la muerte.
Sus palabras todavía hablan, su legado todavía vive, amado u odiado. La sociedad se mantiene recurriendo a él, leyendo sus pensamientos, ponderando sus hazañas, imaginando su rostro. Las escrituras nos ofrecen solo escasas frases sobre su fisonomía. Los escultores y artistas han llenado las galerías de arte con sus especulaciones. Miguel Ángel, Rembrandt, Da Vinci, lienzo, piedra, pintura, escultura y libros. Han sido consagradas más páginas al prodigio de Belén que a cualquier otra figura de la historia. No podemos dejar de hablar de él. La arena ha llenado sus huellas judías miles de veces en miles de años, pero todavía nos reunimos a reflexionar sobre su vida. ¿Usted sabe a quién estoy describiendo? Lo sabe, ¿no es cierto? La pastura, el señalado, el llamado en su niñez, los enemigos a lo largo de su vida, desierto, Jerusalén, Judea, la muerte solitaria, el legado sin fin. ¿Quién es el chico de Belén? David, por supuesto. O Jesús, quizá. O ambos. Haga una lista de una docena de hechos y en cada una describa rasgos mellizos de David y Jesús. Asombroso. Más aún es el hecho de que podamos hacer lo mismo con su vida. Lea estas verdades y dígame, ¿a quién estoy describiendo? ¿A Jesús o a usted? Nacido de una madre, con dolores físicos, le divierte una buena reunión, rechazado por los amigos, injustamente acusado, historias de amor, reticente a pagar impuestos, canta, disgustado por la codiciosa religión, siente pena por la soledad, despreciado por sus hermanos, respaldado por los desamparados, despierta por las noches a causa de las preocupaciones, conocido por adormilarse en la mitad de los viajes, acusado de ser demasiado pendenciero, temeroso de la muerte. ¿Usted, Jesús, ambos? Parece que usted, como David, tiene mucho en común con Jesús. ¿Un gran asunto? Yo creo que sí. Jesús lo entiende. Él entiende el anonimato de la pequeña ciudad y la presión de la gran ciudad. Ha cambiado las pasturas y los palacios de los reyes. Se ha enfrentado al hambre, a la pena y a la muerte, y quiere enfrentarse a ellas con usted. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Él se hizo uno de nosotros, e hizo eso para redimirnos a todos. La historia de David y Jesús comparten muchos nombres: Belén, Judea, Jerusalén, el Monte de los Olivos, el Mar Muerto, Engadi. Pero si bien sus historias son similares, no piense ni por un segundo que son idénticas. Jesús no tuvo el colapso de Betsabé, el asesinato de Urías, ni adulterio encubierto. Jesús nunca saqueó una ciudad, acampó con el enemigo, ni abandonó a un niño. Nadie acusó al más justo de los hijos de Belén de poligamia, brutalidad o adulterio. De hecho, nadie acusó con éxito a Jesús de nada. Trataron, ¿y en qué forma? Pero cuando los acusadores lo llamaron hijo de Satanás, Jesús pidió pruebas. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Juan capítulo 8, versículo 46. Nadie pudo. Los discípulos viajaron con él. Los enemigos lo escudriñaron. Los admiradores lo estudiaron. Pero nadie pudo culparlo de pecado. Nadie lo notó en el lugar equivocado, ni diciendo las palabras erradas, ni lo vieron respondiendo de forma errónea. Pedro, el compañero de Jesús durante 3 años, dijo: el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22.
Pilatos era la cabeza de la versión romana de la CIA, Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés. Aun cuando trató de encontrar faltas en Jesús, falló. Juan 18:38. Y aún el demonio llamó a Jesús el Santo de Dios. Lucas 4:34. Jesús nunca perdió la huella. Igualmente sorprendente es que nunca se distancia de los que lo hacen. Solo lea el primer versículo del Evangelio de Mateo. Jesús supo los caminos de David, fue testigo del adulterio, sintió dolor por los asesinatos y se afligió por la deshonestidad, pero las fallas de David no cambiaron la relación de Jesús con él. El versículo inicial del primer capítulo del primer Evangelio llama a Cristo el Hijo de David. Mateo capítulo 1, versículo 1. El título no contiene renuncias, explicaciones o asteriscos. Yo hubiera agregado una nota al pie. Esta conexión de ninguna manera ofrece una aprobación tácita al comportamiento de David. Este tipo de palabras no aparecen. David se alivia. Jesús lo supo, pero de todas maneras lo reclama. Él hizo por David lo que mi padre hizo por mi hermano y por mí. Volviendo a nuestros días de la escuela primaria, mi hermano recibió una escopeta de aire comprimido por Navidad. Inmediatamente, en el patio trasero de nuestra casa, nos pasamos la tarde disparando a un blanco de arquería. Como nos comenzábamos a cansar por la facilidad de hacer centro en el círculo, mi hermano me mandó a buscar un espejo de mano. Ubicó el revólver sobre su hombro, puso el centro del blanco mirando a través del espejo e hizo su mejor imitación de Buffalo Bill, pero no dio en el blanco, y tampoco tuvo en cuenta la bodega que se hallaba detrás del blanco, ni la cerca detrás de la bodega. No teníamos idea de hacia dónde había volado el perdigón. Sin embargo, nuestro vecino del otro lado del callejón sí supo. Inmediatamente, apareció por detrás de la cerca preguntando quién había disparado y quién iba a pagar por el vidrio de su puerta corrediza. En ese momento desconocí a mi hermano, cambié mi apellido y dije ser un visitante de Canadá. Pero mi padre tuvo una actitud más noble que la mía. Cuando escuchó el ruido, apareció en el patio trasero, recién levantado de su siesta, y habló con el vecino. Entre sus palabras, pude escuchar las siguientes: sí, ellos son mis hijos, yo pagaré por el error. Cristo dice lo mismo sobre usted. Sabe que yerra al blanco, sabe que no puede pagar por sus errores, pero Él puede. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 25. Puesto que fue libre de pecados, Él pudo. Puesto que lo ama, Él pudo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Comenzó siendo uno de nosotros para redimirnos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. No estaba avergonzado de David. No está avergonzado de usted. Él lo llama a usted hermano. La llama a usted hermana. La pregunta es, ¿lo llama usted a él Salvador? Tómese un momento y responda a esta pregunta. Quizá nunca lo haya hecho. Quizá nunca supo cuánto le ama Cristo. Ahora lo sabe. Jesús no desconoció a David. Tampoco lo desconocerá a usted. Simplemente aguarda su invitación. Una palabra de su parte, y Dios hará otra vez lo que hizo con David y millones como él. Pedirá por usted, lo redimirá y utilizará. Cualquier palabra lo hará, pero estas parecen apropiadas. Jesús, mi Salvador y quien mata a los gigantes, te pido misericordia y fuerza y la vida eterna. Confío en ti con mi corazón y te ofrezco mi vida. Amén.
Pronuncie este tipo de palabras con un corazón sincero y asegúrese de esto. Derrotará a su Goliat más importante. Sus fracasos serán parte del pasado y derrotará la muerte. El poder que fue capaz de hacer pigmeos a los gigantes de David, hará lo mismo con los suyos.